Sí. Agarra aquella. No, porque si ahora eso la tienen que devolver ahí, se hacen quedar bien. Ellos quedan del otro torneo, ¿no? De allá. Ah, sí, pero allá son del interior. El arquero hizo la de Esteban, boludo, hizo la misma remera. Sí, sí, sí. Che, en Platense llegamos, estaba todo, la cancha libre, llegaron los dos equipos temprano, estamos para arrancar, ¿Qué falta? llega Esteban, llega y 10, ponele, con el bolso. Bravo. Gracias.
Bueno, decía, llega Esteban y 10 con el bolso porque venía de banco y le dieron el bolso así nomás y no se fijó. No dieron el bolso sin pecheras. Porque teníamos un solo partido y nos dieron el bolso sin pecheras. Tuvimos que esperar media hora que se pongan de acuerdo los equipos. Sí, que vino acá a buscar. Sí, que se pongan de acuerdo los equipos para ver si no querían jugar. Dijeron que no y tuvo que venir, arrancamos y 40 el partido. Queríamos matar. ¿Por qué era? ¿Ralsheimer? Ralsheimer, ¿cómo se llama? Garoto. Ah, los dos son blancos. Sí. No entendí por qué frenó. Que se le había caído de las manos. Y le fue aparte se rebotoneó, ahí tiene que agarrar. Le quedó. Ahí tiene que estar de pie, ¿verdad? ¿Cuánta gente tira afuera?
Ahí yo activando un cachito. No, si juega como en la cancha. Agregate a Nina. More, me mandó un audio todo molesto. Sí, boludo, está en el auto, boludo. Es un pelotudo. Decía More le dice a Gaby, ¿y pero qué le digo? Y bueno, empezó a mandar ese audio, onda, el chabón no era que le decía, onda, te lo dijo todo, te chiqui. Hijo de puta, boludo. Sí, no sé, boludo. Es igual, onda, de la nada dijo Gaby, porque se ve que, no sé, le habrá dicho a... Le habrá hablado Charo, che, decirle a Pablo. ¿Y vos cuántos años tenés, Nina? 17. Pensé que era re mayor. No, 17, 16, algo así. Igual la crucé una vez. Sí, vos, hasta acá. Sí, una vez, una hora, literalmente. Y la flechás. Sí, Es Falta así, carita. boludo. amigo! ¡Cambia la banda, muchachos! ¿Qué tenés a Chino? Gritásela antes. Gritásela antes si la ves. ¡Sí, Nico! ¡Nico! ¡Cambia la banda, amigo! ¡Ahí va! ¡Pobre sí! Todo pelota, papá. es una ilusión, ¿no? Qué gracioso, boludo. El logo de todo pelota, boludo. Cuando está yendo al piso y no vale el piso. Eso era mejor. En el entretiempo voy porque voy para el baño. Le dirá como que... Y sí, amigo, y por lo mismo que no queréis vos, no quiero yo. ¿Qué tenés? Nada, por eso. ¿Qué onda ese partido? ¿Asistencia? ¿Asistencia? Pelotudo. Esta pelota del otro torneo. ¿Qué onda? Confundí de sede. Me confundí de sede. Me quiero ¿Posta? pegar un tiro. Me fui a banco. No. De repente la voy a Martu y digo, no. ¿A Marta está allá? No, me quise pegar un tiro. Marta le ha dicho, no. No, aparte. Viene acá también. Mierda. Aparte la vez que Esteban y me dice, me mira directamente y me dice, ¿qué haces acá? Y yo, me confundí. Entré que antes me iba a tocar banco. Igual te reciben en el primer tiempo, sí. Ah, ¿en serio? Sí. Gol. Maté. Me iba a tocar. No, después me dijo algo como. Me toca banco, después me avisó Ahí va, y Nico, eso, Nico, al colgué medio. completamente. Y dije como, bueno, ya está. Mi mente quedó en banco. Porque hoy hay banco, ¿no? Claro, estaban ahí en banco y lo ves, Esteban y yo. Esta no es la combinación que a mí me toca. Estoy 100% segura que Esteban hoy no le tocaba conmigo. Sí, por mí que se la queda choca. Después le decía a mi viejo, aparte justo mi viejo me dijo, bueno, te llevo hasta banco. Ay, bueno, gracias, tipo, no lo quería, pero bueno, dale, que amable. Ah, claro, no, estás sin auto. Papá, aparte papá, perdón, papá estaba contento. Si no, no lo ve la suerte. Bueno, quizás llegó para el principio del segundo tiempo. Vamos, corre. Tranquilo. Ahí vieron como 10 minutos tarde la carne. ¿Qué tres? No, el otro, el gol. ¿No? Ah. ¿Y al lado también? Sí, las dos canchas.
Ganas de dejar la tarde ya a las 2 de la tarde. Es que lo que pasa es que, como decíamos con el Chueco, ellos ahora se van tranca, Sí, sí, sí. soleado, todo. Claro. Ellos no se quedan a la noche. Igual el otro día fue trágico. ¿La de cuál? Ah, fue la semana pasada que no nos íbamos más. Ah, sí, boludo. Ya nos habían dado una cancha tarde. Ah, sí, estaba muy atrasado, como 40 minutos. Ah, de la que yo tenía fiebre. Sí, ¿eh? A veces es el momento. Sí, es lo que, Ese es lo que es el estaba momento. pensando. ¿Grité el gol? Ah, le dije que vaya a rescatar suya. Corra, corra. Ese no me dice que recibe un poco y lo veo a Mateo de la Fuente. Por ese pibe. Hace poco se queda sin laburo. Durmió yo ahí. Joao durmió por hablar. Los veedores laburan más para el staff, creo que para... El otro había arrancado más o menos parecido. ¿Verdad? Sí, igual. Ayer un paseo, boludo, el de Liverpool. ¿Qué cosa? El de Liverpool contra Neverlusen. Mamita. ¿Cuánto salió? Como, no sé, 7 a 0, no sé. Salió figura Aparte, Guillem. sí, defendió re bien. Onda, había uno en Neverlusen, no lo había visto nunca, que era medio un gordo que era el que zafaba de ahí. Pero igual, viste, onda, vino más gente que con cosas, como se llama, que la final que jugaron ustedes. Sí. Onda, vino hasta Juan, boludo, a atajar. Sí, o sea, no. ahí con Juan de 10 metros no te metían ningún gol, boludo. Me decían la final que era todo centro. Claro, boludo. Tute, todo. Ah, por eso no jugó con Seimer. Jodido. Creo que juegan a la misma hora. ¿No? Sí. Igual con Seimer no está jugando tanto, creo. Va a veces. Perdieron ayer. Pasa que es un presupuesto. Imagínate que el chabón juega Rollito, juega en Liverpool, juega en Seimer, boludo, ¿cuánta plata se le va? Sí, 20 lucas por fin. Ayer Seimer se fue sin pagar. ¿Sí? Ya lo dijiste, ya le avisaste a Gaby, ¿no? Sí, sí, sí. Se quejaban de Lalo. Se quejaban de Lalo. Igual ya se quejan de todo. Sí. Ayer Lalo tuvo un día. Fueron 3 partidos, los 3 se picaron. Sí, sí. Y hoy viene, 2 partidos. Los últimos. ¿Quién juega, te decía? Él lo tiene a Barberos, Oh, pero bueno, el Chueco no lo puede dirigir ahora. sí, no, por la otra vez. Sí. No sé qué esperar, igual. Volvé atrás. Al medio no, Ota.
Lindo día, ¿eh? ¡Al medio! ¡Nahue! ¡Nahue! ¡Mano! ¡Nahue! ¡Abrila! ¿Qué falta, Ale? ¡Solo! No sé si va para gritar tanto. Voló con las patas para atrás. ¡Adelante la pelota! ¿Qué pasa con Argentino, boludo? La debacle, boludo. No, ahora se fue Guede, ahora van a venir cosas buenas. Ah, ¿sí? Hasta que se fue Guede, toda era tristeza. 3-0 con Unión. ¡Cerrate, Rocco! Es que sí. Aparte, como que hubo una bajada. No estaban tan mal en un momento. Pasa que nunca jugamos muy bien, pero entraba Ya, y dejó de entrar. Y como no jugamos nada, claro. encima ahora se nos va Bondú, no sé. ¿Dónde se va? Sí. 12 palos. ¿A dónde? A Rusia. ¿Qué son a Rusia? Sí, no sé, al Zenit. Qué sé yo. Era el momento para venderlo igual, sin técnico. Es que sí. ¿En qué quedó? Se están reformando la cancha. Se toman su tiempo los muchachos. Están terminando de hacer el techo de una De la platea. Claro. Y en teoría. ¿Van a agregar la tribuna ahí en la donde no hay? Sí, todavía no arrancó nada. Pero en ¿Y ahí teoría. cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Meten columna, onda pasa por arriba de la calle? Sí. Tienen Tienen que sacar todos los árboles de atrás. Encima es un quilombo eso, porque tenés que pedir permiso a la ciudad. Va a ser tipo. Claro, como un techito Claro, a la calle. a la calle. Y van a techar toda la cancha, no hay que ser otra parte. ¿Qué onda que queda así? Cuando termine me queda hermoso, pero hasta que terminen. Y para con los 12 palos, Sí. ya está, boludo. Sin 9, pero con Retráctil. un techito nuevo. Retráctil el techo. Mirá, Oki, mirá, Rocco. Dura menos la ventaja, mucho que no. Sí, anda. Igual dependiendo de la jugada. Y a veces capaz que hay ventaja y capaz el chabón se pasa a 2 y la pierde y dice, ya volvé para atrás. No, boludo. Cuando la seguiste. Ahí está. No, onda, justo se dio vuelta. Onda, la tenía así, pero se dio vuelta y... Voy a llevar los aviones.
¿Cuánto vienen leyendo? ¿Cuánto vienen leyendo? Estos dos. Son todo arquero ahora. Son todo arquero ahora. Termina este y lo colgamos. Termina este y lo Qué colgamos. carita. Igual hay una sola. ¿Saliste? ¿Saliste? ¿A dónde saliste? Al cumple del amigo de Santino. Ah, está bien. Si es con tu novio también pueden salir. Si no, no. Sola no. A mí todas las novias que tuve las obligaba a salir sola y no querían. No querían seguir a mí. No, vamos a comer. Voy con mis amigos, anda con tus amigos a bailar. Si no, para ir a bailar con mi novia me quedo durmiendo en mi casa, viendo una peli. ¿O no? ¿Cómo? ¿Eh? No, nunca, o sea, salí porque era el cumple. Pero Bueno, pero ¿dónde Juana salís la junto a veo bailar? más de pelis y esas cosas. Sí, no, de estudio. De juntada. De estudio y de estrés. Ah, bueno, yo tenía una novia que era regirosa, pero ella quería salir conmigo. Salimos 2 o 3 veces y se termina peleando por cualquier cosa. Deja. A bailar con tu novia no puede ser. Para mí. Yo lo que piensan eso. ¿Está mal? Yo cero. O sea, yo hice mi vida con mis amigas. Una amiga me dijo, ay, le saco una foto linda. Sí, no sé si. Bueno, pero en general, ¿vos qué opinas? ¿Está mal o está bien? Que cada uno salga por su cuenta. Sí, si quieren salir cada uno por su cuenta, si quieren salir juntos. Es que no. O lo mismo a vos me salís con tu novia y te viene a saludar a un pibe, un amigo que conocés o algo y te hacía la saludar así nomás, no te vas a ponerse la copa como vos querés charlar o algo. No por Es que nada, yo- en general, viste, como que te... no sé. Para yo pelarme con Santino es. Tipo, son muy pocas veces. De ahí, ya a que sea la coincidencia, que aparte sea en una joda, que yo no salgo nunca, ya mucha probabilidad. Se tiene que juntar más o menos cielo y tierra. Bueno, vuelvo al extremo y va Dale, de tres. chupo que te apuran. Si no, mañana. Y sí. Llamando al técnico, no te juro que ya. No me contesté, ay, no te está nadie. ¿Quién está de planilla ahora? No, creo que se turnan entre yo y Raya. El soldado Raya. Decía es Ryan, ¿viste? Onda, dice Ryan. Sí, sí. Pero yo siempre digo Ryan. Es que sí, el soldado Ryan. Mal. Se me cae re bien Ryan, Sentado. Qué nombre, apodo, apellido. No sé, ahora le voy a preguntar porque para mí es el nombre, Luego boludo. te diga Mateo Ryan. El otro día se presentó un profesor y dice, como te diga, me llamo Agustín y de apellido Santiago. O sea, Santiago es mi apellido Ah. por la duda. Qué feo eso, porque el chabón siempre tiene que aclarar, boludo. Sí, aparte, todos decían, bueno, mi nombre es tal, el chabón, mi nombre es tal y mi apellido, no sé por qué aclara el apellido, es Santiago. Ah, Qué raro eso. yo sí dependo de suponete, estoy con alguien y el apellido es un nombre, déjalo como mi apellido no era más. Claro, ya. Le ahorro años de bullying y terapia. Puteó al árbitro. Vamos a meter una niña final. Vamos a sacar a trompadas a alguien. Es nuestro momento para armar quilombo. Vamos a ponerlo para la Saca comisiones también. ¿Eh? Seguí las comisiones. Sí, ahora ya está. Sacale parte del sueldo. ¡Guarda! ¡Guarda! Después de 2 segundos sale ya todo el partido. ¿Sí? Te van a sacar parte del sueldo. Uy, perdón. ¿Qué te quiere buscar? La pasé nomás así. Literal. Esto fue lo que hice, boludo. Pero distorsionó el Pero video, bueno, sí. baja la calidad del torneo. Apunta al cielo. No nos van a querer pagar porque dice que el video tiene mala calidad. Claro. Viste que en Banco tiene
¿Cómo se llama esta? ¿Viste el que te graba? Sí, los partidos? sí, que graba. No sé cómo De carajo. loop. Esto está bueno porque como que no depende de nosotros. Está bueno. Eso te sirve cuando hay piña, boludo. Mal. 2-2. No metió ni uno, boludo. ¡Sí, muchachos! Iba ganando Mortadela. ¡Vendo! ¿Estás bien? No se llama Mortadela. Ya cambiaron el ¿Cómo nombre. se llama? Jodido. ¿Cómo se llaman? ¿Lo de Violeta? Sí. Inter de San Jorge. Intensar Jorge. Ah, ¿vos lo conocés? Es ¡Arquero afuera! ¿viste el que se está dando los cordones ahí en el fondo? Sí. Es el Nazi. Por él nuestro torneo salió en la etapa de los diarios. O sea, No tires esa, boludo. él no, pero veo que él fue el que Ah, sí. cayó primero porque tenía... ¿cómo se llama esto? Viste que la camiseta decía Siena, decía como el nombre de una empresa. Sí. Como el padre. El padre casualmente, o sea, nosotros nos conocemos porque nuestros viejos laburan juntos. Ah, no se mucho tapó. Bien acá. Te busca. ¿Por qué? Disculpa. No puedo tener... Venía. No, para mí le puso abajo, rebotó o algo. Yo sí no hacía así. No Sí, tenía, como que venía demasiado bien. no tenía ganas de poner la mano. Sí, es la típica que decís, se va a mover, uy. Era muy Ya cuando fuerte, ve que no se boludo. mueve, No le que- tenés en la cara. No quería que me pique la mano. ¿Por qué está negro? Usted la ligó Juan a onda la Ah, ¿te cámara. pegó vos? No, la cámara, onda estaba ahí apoyada. Aparte, después de saber... No, ya te meada, o sea... Ah, sí. Aparte de la jornada del día siguiente, yo estaba con Marce y Marce me decía, no vaya a ser que si te acercás, no sé, nos cagan a pelotazos. Cada vez que yo entraba a la cancha, Sabía por qué volaba un fue eso. pelotazo encima mío. ¿Sabía por qué fue eso? Porque retaste al destino cuando vos estabas así sentada, que no le tuviste miedo. Estaba muy... literal... ¿Qué estaba- pasó una... ¿Fue ese día? ¿No fue ese día? Aparte yo dije re tranquila como... Onda casi le pegaron una patada en la cara. No, Onda, o sea, ella, me ¿viste? rasparon, no sé cómo fue, no sé muy bien cómo fue porque como que me pegaron, pero yo ya viste cuando te raspan, ¿viste? Una uña no fue, me arrancaron el pelo o algo. Aparte me da mucha gracia que yo estoy acostumbrada a que Le pegó en la nariz. yo en breve. Yo estoy acostumbrada a que ya más o menos medir las cosas, medir cómo ir los pelotazos y saber cuándo moverme o cuándo no, no es como drama. Claro. Yo veía que se está acercando y le digo, guarda Gaby, tipo tranqui, como che, fíjate. De repente nos estamparon a los dos. Voló el mate. Ah, sí. Che, Tarado el ¿querés mate? ruso, boludo. Bueno, dale. Era el primer mate que hacía. Eva, claro que Sony Vale me había dicho algo como, ¿viste? De la doc. Algo como, che, igual te veo re tranquila. Le digo, sí, es que mi idea, yo ya sé cómo vienen los pelotazos. Sí, sí, No vino un porque te pelotazo, habíamos- vino una horda de gente. Te habíamos halagado. Sí, literal, como, ay, qué bueno, sí, no pasa nada, no hay drama. Sí, estoy Volé. acostumbrada. Volé y aparte, Santino, te necesito en Platense. ¿Qué? Toda herida. Deja, micrófono. Aparte yo me dice, sí, me contaron que te pegaron. Aparte Matías dice, ¿estás llorando en serio? Ahora. Obvio Matías tan dulce como siempre. Sí. Aparte me ves y me dice, ¿estás llorando en serio? Yo no lloro nunca. Pero bueno, Capaz de bronca también. literalmente de bronca. Porque el chabón también bronca también porque no tiró ni disculpa, No, fue nada. como un- Pues si te hubiera tirado capaz de, disculpa, cosas así, capaz es Aparte diferente. me había puteado antes y me puteó después. No me acuerdo cómo. ¡Ah, la pelota! Ahora, flaco, o sea, la camarita no la ves. Sí, sí. Aparte son chabones que, boludo, literal juegan en el equipo del dueño. Sí, Onda, ya son tarados. sabemos, todos opinamos igual. Sí. Creo que personas que están vulnerables, hasta creo que la traes a Amy y piensa igual. Sí, sí. Ya me dijo, no sé cómo hacerlo. La otra vez
que había venido a ver Jean, ¿viste? Me dijo, sí, no sé si cómo decirle que no venga más. No, porque aparte no solo te hace un favor y aparte es como, buenísimo, me das una mano, listo, me cago en tu cara. Y ya le da la mano, le agarra el codo. Claro. Trata de darte un poco de lujo porque sos su amigo. Todas las veces que viene él, haciendo un trato distinto no solo de él, de todo el equipo. Sí, el nete pobre. Pide perdón, ni siquiera es él. Ya voy yo como camina ahí. No, siempre, quizá cuando estoy con ellos y lo veo a él, le pido una foto y bueno, chicos, ¿quieren fotos? No, fotos a mí no, puede parado. Sí, no sé qué flashea pibe federado que no puede salir en... No, el chabón tiene, viste, contrato con River ahí, blindado, yo tampoco. Pero aparte yo venía con dolores de cabeza pero feos, que no se me iban. Ya me había tomado todo el día anterior y ese mismo día no se me iban. No sabía qué hacer. Pero después cuando llegué acá se me habían bajado un poquito. Llego y me pega de pelo la puta madre. Aparte, no solo eso, también la bronca del desprecio. No, la cara de Gaby, los ojitos se los viste rojo de la nada. Las pupilas. Estaba con rayos láser. Y aparte eso de tener que ir sede y sede, y decir, puta madre, me esfuerzo para ir. Más ese día tuviste que hacer las dos sedes. Claro, aparte que el toque me manda y me dice, che, pasaron cosas en Platense, ¿puedes venir? Sí, tipo, te cruzas un cachito y... ¿Vos está todo bien? Bueno, dale, sí, no hay drama. Llego ahí ya con bronca, con estrés, con dolor de cabeza. Matías, aparte, ve a alguien llorar y es como, ay... Viste la típica que como que la acaricia con la escoba, como no me toques. Quédate ahí, no te me acerques. Ahí va, ya, como te diga, los 3 días rendidas, ya todo mal. Estábamos pagando 3.500. Sabía que te iba a dar. ¡Teo! ¡Atrás! ¡Atrás! Acordate que Chobo y Eros vienen de este lado. Sí, porque lo dirige el Chueco. Vale, como está en el éxito. Creo que está así, ¿no? Sí. Avisale porque yo, hay pibe de yo del lado. Acá está Eros. Estos son Eros.
Le manda mensaje. ¡Vamos, Diego! ¡Guarda, Paco, atrás! Vengo. Juan de este lado. Fíjate Nivi que Apareció. no era popular. ¿No? Sí, sí, sí. Amigo, es otra cabeza del partido. No sé, igual están todas las pelotas dentro del arco. ¡Bravo, largala! Vamos a ir a todos. Full para esto. En este caso es pasivo. Todo y se baja porque no. No, no, eso no puede. Pará, no sabía cuál era el otro. Felipe, punto, Velasco, punto. Refiero a vos, boludo. ¡Cámbiala!
5 le metamos, ¿no? Sí. Arrancó tarde, así que llegó para el 40. Sí, claro. Ah, 2 horas. ¿Vos qué onda? ¿Vos venís? No sé qué hora jugás. ¿Y la vuelve a poner? ¿Quién ayuda ahí? Sigue, sigue. ¿Mandaste? ¿Cuánto le mandaste? Mandá el comprobante, ¿puedes? ¿Mandaste? Fuimos entre ríos a pescar, amigo, y empezamos a preguntar en qué auto vamos. Uno dijo tengo los burros. Contra Santi y el otro tampoco. Qué bueno, yo le voy a ir a repetir. Bien. Mateo, quería pegar a dos. Bien. ¿Qué van a chocar? Da igual, no sé si... Toma. Toma esta, toma esta.
Sí, a veces tiene que mover. ¿Viste cuando las canchas se la mano? No, no pagué nada. ¡Dale, la barra, dale! La pelea ganamos una 0 con el chiste de tiro libre, viste que selecciona y el fútbol del 8 el goleador de la B. Hay uno que tiene 8 Riquelme. Ven para mandar centro con unos facheros. Está probando. Doble número por una falsa. No, probando. Después tirar la idea una aquí y sale llorando todo.